tarde tenemos como invitado a Juan Carlos Navarro, un invitado muy especial. Él es biólogo, entomólogo molecular, especialista en biodiversidad y ecoepidemiología de enfermedades emergentes. Además, es profesor e investigador emérito de la Universidad Central de Venezuela, investigador Prometeo, UCE, Centro Internacional de Zoonosis. Estas charlas, la charla de hoy, inicia con un tema de interés para toda la comunidad. La charla versará sobre los estudios en progreso de taxonomía, filogenia molecular de artrópodos de importancia en zoonosis en el Ecuador. Además, se mostrarán aspectos importantes del estudio de la reserva Coloso Chalupas y se discutirán los resultados del muestreo e importancia de las especies colectadas y de los 2 nuevos registros de mosquitos para el Ecuador: vectores potenciales de fiebre amarilla y fiebre mayar. Un aplauso para el invitado. Este proyecto intenta de alguna manera hacer estudios en zonas intervenidas y zonas no intervenidas. ¿Cuál es la importancia de esto? De alguna manera, ya les estaba mencionando que en las zonas no intervenidas muchas veces circulan estos patógenos en una transmisión que se llama una transmisión exótica, una transmisión que ocurre entre estos insectos y animales silvestres. Y una de las fases del proyecto intenta justamente estudiar estos ciclos de transmisión o los posibles actores dentro de estos ciclos de transmisión en las zonas no intervenidas. Las zonas intervenidas de alguna manera tienen la importancia también porque se hace el mismo tipo de estudio, pero la idea es tratar de ver si puede haber conexión entre una y otra. De alguna manera, por ejemplo, vamos a decir en el caso de lo que se podría hacer acá en Tena y en la reserva, un poco estábamos conversando con el profesor Leonardo Ortega, que es qué ciclos de enfermedades o de patógenos pueden estar circulando en la reserva Coloso Chalupas que eventualmente pudieran traslocarse, como se llama, o trasladarse a la zona urbana o a la zona alrededor de la ciudad de Tena. Entonces, para eso se requiere hacer un estudio dentro de la reserva, qué es lo que hay en la reserva, qué insectos pueden estar presentes en su abundancia, cómo es la ecología de estos insectos y cuáles de ellos podrían ser potenciales transmisores de enfermedades dentro de la reserva, pero eventualmente salir fuera de ella o que personas que entren a la reserva puedan ser infectadas. Y al salir de la reserva a una zona urbana, a una zona rural, pueda comenzar un ciclo de transmisión. Entonces, por eso es la idea de trabajar tanto en zonas no intervenidas y las zonas no intervenidas, muchas veces tratando de establecer ese tipo de relación entre una cosa y la otra, ¿no? Como Iken está inmerso dentro de esto, tiene una posición importantísima porque es casi que irrepetible en otros lugares, porque tenemos una universidad, un centro académico que va a desarrollar investigación y tiene además una reserva al lado que es casi como un laboratorio natural. O sea, muchas veces los investigadores estamos en un centro y tenemos que viajar por tierra horas o en avión igual horas a llegar a un sitio de interés para hacer investigación. En este caso, con ir a justamente la reserva que está al lado de la universidad, tenemos un laboratorio natural para hacer estudios. Los 2 puntos esenciales es el trabajo en biodiversidad, pero de alguna manera conectado con lo que es la epidemiología desde el punto de vista ecológico, o sea, estudios de ecología orientados a la epidemiología, y la epidemiología molecular, que es un poco lo que le estaba comentando, que es el uso del material genético y análisis cuantitativos, computacionales, para establecer relaciones. Todo esto de alguna manera tiene un input o características o información de entrada para poder establecer todas esas relaciones. Por supuesto, estudios de morfología y de ADN para hacer taxonomía, para hacer identificación, hacer relaciones evolutivas entre los grupos. Por supuesto, nunca podemos dejar a un lado la ecología, que es importante, los aspectos ecológicos de cada uno de esos organismos.
Y dentro de esa ecología hablamos de dinámica poblacional, tanto desde el punto de vista de aislamientos, por ejemplo, de los patógenos o de la serología, de los propios insectos vectores, y estudios además de las comunidades humanas, porque de alguna manera muchas de estas enfermedades están involucrados el humano, como el caso que estábamos comentando, el dengue, el chikungunya. Hay factores ecológicos, no solamente del vector, del insecto, sino también ecológicos desde el punto de vista humano, el comportamiento humano, aspectos socioeconómicos que están relacionados y que son factores importantes para la transmisión. Bueno, creo que la Universidad CICIAM se puede beneficiar mucho de este tipo de charlas primero porque es una parte de la formación de los estudiantes, y desde el punto de vista personal como académica creo que es importante conocer los trabajos de otros investigadores, que muchas veces este tipo de espacios nos ayuda a ponernos en contacto, a crear redes de colaboración, investigaciones conjuntas. Y me parece que es clave el conocer un poquito más sobre la experiencia de otros investigadores, el conocer herramientas de trabajo, incluso, bueno, en esta charla específicamente creo que para mí ha sido personalmente muy importante porque también soy bióloga, entonces trabajo en Colonso. Nuestra intención es trabajar en caracterización de especies en la Reserva Biológica Colonso Chalupas, entonces el conocer herramientas o investigaciones que están haciendo cosas muy similares en otras especies, quizás, yo soy primatóloga, pero en este tipo de eventos podemos ponernos en contacto, trabajar conjuntamente y poder elaborar un gran proyecto de investigación conjunta. En este caso nosotros encontramos dos especies de mosquitos que no habían sido registrados para el país, para Ecuador. Y en esta publicación, que recién acaba de salir en el mes de agosto, hacemos ese reporte. O sea, reportamos dos especies de la Reserva Colonso Chalupas que no habían sido reportadas ni registradas para el país, si bien están en países cercanos. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con estas especies es que son justamente dos especies que están en un género, que es este de nombre que está aquí, género Sabete, que son mosquitos que están asociados con la transmisión de dos virus importantes. Uno, la fiebre amarilla selvática, y lo otro, el virus mayaro, que es menos conocido, pero que, como les comenté al principio, ya ha sido detectado circulación de anticuerpos en soldados ecuatorianos de la Amazonía. Entonces fíjense cómo hay información que uno va como juntando para hacer un rompecabezas. Hay anticuerpos de virus mayaro en soldados de la Amazonía, hay anticuerpos también de fiebre amarilla, y tenemos vectores ahora registrados que pudieran ser potenciales transmisores de esos virus. Entonces fíjense cómo desde el punto de vista de hacer estudios de diversidad, de biodiversidad, podemos hacer conexiones epidemiológicas como las que les estaba mencionando. ¿Qué hicimos en esa oportunidad? Bueno, por supuesto teníamos la conexión con Leonardo aquí en ICIAM y pudimos logísticamente establecer el punto de muestreo junto con la gente del Ministerio del Ambiente y la permisología que se requiere para esto, y fuimos justamente por la parte que está a la entrada del parque, que está en Alto Tena, que es en la ruta del Chuncho, el sendero Chuncho, y subimos hasta 1200 metros, trabajamos entre 1200 y 1300 metros, porque de alguna manera queríamos comparar piso altitudinal con otro muestreo que habíamos hecho previamente en Gonzalo Díaz de Pineda, en Napo, pero en una zona intervenida, de tal manera tener información de una zona no intervenida como la reserva y la información que teníamos ya previamente de esa zona intervenida. Uno de los puntos importantes, además que de alguna manera fascinante desde el punto de vista biológico, tiene que ver en dónde se crían estos mosquitos o este grupo de insectos, porque hay además de mosquitos hay otros grupos de insectos que están en el bosque y que están en este tipo de ambiente. Esto que ustedes ven acá se denomina fitotelmata, son telmos, en griego es recipiente, fito es planta, o sea, son plantas que de alguna manera tienen forma de recipiente, igual que el recipiente donde se cría desde allí en las casas, pero en este caso natural. O sea, son plantas que tienen estructuras en las cuales se almacena agua, y en esta agua almacenada en lluvia se cría toda una comunidad de artrópodos, incluso de vertebrados, porque también tenemos
anfibios, ¿ok? Y fíjense cómo en cada una de las hojas, lo que se llaman axilas, se desarrolla toda una comunidad de artrópodos y de entre ellos de insectos importantes. Realmente maravilloso, fantástico la oportunidad que tengo de interactuar con la persona que está aquí, adquiriendo conocimiento y sintetizándolo de una manera espectacular. Porque personas tan calificadas que vengan acá a introducirnos su conocimiento y además que se interesen en el medio ambiente que nosotros tenemos como ecuatorianos, como es la Reserva Colón Chalupa.